En la economía existen varias escuelas de pensamiento. La economía no es una ciencia exacta, es más una ciencia social, ya que no tiene la certeza de un resultado económico o un momento específico en el que vamos a tener un resultado. Y debido a esta falta de certeza han surgido estas teorías de pensamiento o modelos económicos. Bajo este concepto vamos a discutir estos modelos o pensamientos económicos. La escuela austriaca, donde se centra una fuente defensora del libre mercado y descentralizado, y en que la economía se deriva de la lógica filosófica y la teoría económica, se puede desarrollar a partir de principios lógicos fundamentales y la segunda afirma que el Estado debe intervenir de la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Antes del año 1500 las sociedades eran principalmente cerradas, agrícolas y autosuficientes. Los griegos Hesíodo, Xenofonte, Platón y Aristóteles fueron los primeros en tratar de entender lo que hoy reconocemos como economía. Para Hesíodo, por ejemplo, la escasez era un maleficio producto de la apertura de la caja de Pandora. La escuela austriaca fue formada por un grupo de economistas que piensan de manera diferente a la mayoría de los economistas. Ellos creen que los fenómenos sociales son el resultado de las acciones y motivaciones de las personas. La escuela austriaca se ha destacado por criticar fuertemente las teorías economistas neoclásicas, marxistas y monetaristas. Aunque los austriacos pueden tener diferentes puntos de vista sobre la política económica, tienden a considerarse a sí mismos como la ciencia económica libre del libre mercado. La escuela austriaca nació a finales del siglo XIX, en 1871, en Viena, con la publicación de Principios de la Economía Política del autor Karl Menger, economista y autor en Derecho, quien con la publicación de este libro pretendía iniciar una revolución teórica en la economía. Él es a quien se considera padre de esta teoría. Fue el primero en proponer que el valor de los bienes es subjetivo, o sea, depende del interés personal. Lo que es valioso para un individuo, o sea, valioso para... Puntos más importantes de la escuela austriaca. Prioriza al individuo, destaca la importancia de los mercados libres y señala los riesgos de las intervenciones estatales. La escuela austriaca se fundamenta en el individualismo metodológico. Esto quiere decir que todos los fenómenos sociales se explican a partir de acciones individuales. Un buen ejemplo del individualismo metodológico es la frase de Margaret Thatcher: no hay tal cosa como la sociedad. La ex primera ministra británica no decía que la sociedad no existiera en absoluto, sino que esta era la suma de personas con diferentes características y decisiones individuales. La escuela austriaca cuenta con un método llamado praxeología, la cual recurre a las deducciones lógicas para entender el proceso de toma de decisiones de los individuos. De este método es bastante diferente de los métodos usualmente usados en la economía tradicional, pues la visión más usual de la ciencia defiende el uso de métodos empíricos y de los modelos matemáticos. Periodos importantes de la escuela austriaca. Primera ola. El libro de 1871 de Karl Menger, Principios de Economía Política, es generalmente considerado el fundador de la escuela austriaca. El periodo de 1871 a 1920, en el cual Menger hizo sus contribuciones, el periodo de 1920 a 1950, en el que se extendieron las ideas austriacas del mundo de habla inglesa. El periodo de 1970 a la actualidad, cuando ha ocurrido un resurgimiento de la escuela austriaca. En resumen, la ideología de la escuela austriaca se trata de basar la economía en el valor que un individuo da a un producto y en la información que proporciona el mercado. Para ponerlo en palabras fáciles, oferta y demanda. Esta teoría desecha la asignación de valor por un costo de producción, fuerza de producción o costo de materiales. También critica la centralización del mercado. Esta teoría afirma que el orden económico se determina por sí misma, o sea, un orden espontáneo. En sentido social, la escuela austriaca en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la escuela austriaca era mal vista por la mayoría de los economistas, debido a que rechazaba los métodos matemáticos y estadísticos en el estudio de la economía. Ya en el siglo XXI, varios economistas austriacos han hecho contribuciones a la escuela. Garrison y Hurwitz han contribuido en macroeconomía. Carlyle, Dexter, Garrison y Murphy se han enfocado en la teoría austriaca del ciclo económico. La preferencia en el tiempo es la que justifica el interés sobre el dinero. Entendió a la economía como una subdivisión de micro y macro mucho antes de que Samuelson. Asimismo, entendió a los ciclos económicos como producto de efectos externos al mercado.
Influencia intelectual. Muchas teorías desarrolladas por los economistas austriacos de la primera ola han sido absorbidas durante mucho tiempo por la economía ortodoxa. La escuela austriaca nació a finales del siglo XIX, en 1871, en Viena, con la publicación de Principios de la economía política del autor Karl Marx, economista y doctor en Derecho, quien con la publicación de este libro pretendía iniciar una revolución teórica en la economía. Él es a quien se considera padre de esta teoría. Fue el primero en proponer que el valor de bienes es subjetivo, o sea, depende del interés personal. Lo que es valioso para un individuo no sea valioso para el otro. Posteriormente, otros estudiosos como Eugen von Bauer, Friedrich von Wieser, expandieron estas ideas a otras áreas, estableciendo las bases de lo que se conoce como hoy la escuela austriaca. La escuela austriaca se opuso metodológicamente a la escuela histórica prusiana, quienes opinan que la economía depende de la cultura y no se pueden tomar una y otra separadas en el espacio o en el tiempo. La escuela austriaca insiste que la ciencia económica se deriva de la lógica filosófica y que solo puede desarrollar teoría económica sólida a partir de principios lógicos fundamentales. Metodología. La metodología es un tema relevante para la escuela austriaca porque esta escuela difiere más significativamente de otras escuelas de pensamiento económico. Prefiere usar métodos propios de las ciencias sociales en análisis económico, ya que opina que la acción humana es demasiado compleja para ser tratada como una ciencia natural. La escuela austriaca se opone totalmente a cualquier regulación del mercado por parte del Estado. Principales exponentes de la escuela austriaca. Karl Menger, fundador de la escuela austriaca de la economía, con su principio de teoría del marginalismo, fue más conocido como economista de origen austriaco, quien es considerado como el líder de una revolución teórica. Contribuyó al desarrollo de la teoría marginalista, en el cual rechazó las teorías del valor del costo de producción. Dentro de sus aportes, principio de equidad, los individuos tienen diferentes grados de importancia en sus satisfacciones. Principio de marginalidad. Dados unos medios escasos, el individuo dispondrá sus diversos consumos de tal modo que las satisfacciones sean iguales en el margen. Dentro de sus principales obras tenemos Principios de Economía de 1871, Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales y de la economía política en particular, 1883, Errores del historicismo en la economía alemana, 1884, Sobre la teoría del capital, en 1888. Friedrich Hayek, 1899 a 1992, cursó estudios en filosofía y economía, participó en la Primera Guerra Mundial y afirmó que la experiencia de la guerra fue la que condujo a interesarse por las ciencias sociales, a pesar de que sus influencias familiares le podrían haber conducido más fácilmente hacia las ciencias naturales. Sus principales obras, La teoría monetaria y el ciclo económico, en 1929, Precios y producción, 1931, Economía y conocimiento, 1936, La teoría pura del capital, 1941, Camino de servidumbre, 1944, entre otras. Eugen von Bauer, 1851 a 1914, fue un economista y político austrohúngaro. Contribuyó de forma destacada al desarrollo de la Escuela Austriaca de Economía. Schumpeter afirmaba que von Bauer era un discípulo tan entusiasta de Menger que no era necesario buscar otras influencias de sus obras. Dentro de sus principales obras, Capital and Interest, 1884, Teoría positiva del capital, 1889, La conclusión del sistema marciano, 1896, entre otras. En resumen, la escuela económica austriaca destaca por su enfoque en el individuo y los mercados libres, así como por su crítica al intervencionalismo estatal y su análisis de los ciclos económicos. Han hecho importantes contribuciones al campo de la economía a lo largo de los años y sigue siendo una influencia relevante en algunos debates económicos actuales.